Asambleísta Enrique Herrería. Gracias, señor presidente. Este acto ilegal, inconstitucional, atentatorio a este privilegio de excepción que el Ecuador, a través de su Constitución, únicamente otorga a los asambleístas y al defensor del pueblo, no es un acto aislado ni accidental. Es el concierto de voluntades de estamentos corruptos de la sociedad y en el cual, como señalaba un legislador, tiene un rol primordial toda la función judicial. En consecuencia, no es excusable, ni siquiera por ignorancia, que ese magistrado de la Corte Nacional de Justicia no conozca lo que sabe un estudiante de los primeros meses de Derecho Constitucional, que en la añeja Inglaterra de 1689, el Parlamento, en presencia del rey Guillermo de Orange, que además no era inglés, sino holandés, allí decretó una Carta de Derechos que le llaman el Bill of Rights. En esa Carta de Derechos, por primera vez en la historia jurídica del mundo, se estableció la irresponsabilidad jurídica, también llamada inmunidad, para los parlamentarios. Esa inmunidad o irresponsabilidad jurídica es de fondo y de forma. Y permítame, señor presidente, hacer la aclaración respecto a estas características. De fondo, por lo que dice la Constitución ecuatoriana, los asambleístas, por las opiniones y los actos que realizamos en función de nuestra investidura, no somos responsables jurídicamente. Esto significa que no se nos puede perseguir ni civil ni penalmente. Pero esa inmunidad o privilegio de excepción, dicen los tratadistas, Vidal Campos, Sagüez, que no es solamente geográfica, es institucional. Aquello significa que nos ampara en este recinto, en nuestras comisiones y en las calles, en el campo de fútbol o hasta en una cantina. No nos pueden perseguir. Y la inmunidad de forma es lo procedimental. Eso significa que si un legislador, hasta en el supuesto no consentido, que nosotros pudiéramos cometer una infracción penal, un delito, un crimen, la Corte tiene que solicitar en ese caso el levantamiento de la inmunidad. Pero es obvio que el asambleísta Escala no ha cometido ninguna infracción, ha hecho uso legítimo de su facultad de fiscalizar a instituciones y a un régimen corrupto que hace agua por los cuatro costados. En consecuencia, créame, señor presidente, que pondero en alto grado su intervención, pero permítame que todavía me queda tiempo para continuar. Esto es grave porque permite aclarar una cosa fundamental, dos cosas fundamentales. La primera, que solamente los asambleístas y el defensor del pueblo tenemos inmunidad. Por lo tanto, los miembros de la Comisión de la Verdad que demandan ese privilegio de excepción constitucionalmente, y no existe tratado internacional que les produzca esa inmunidad, porque además no defienden la verdad, y aquí lo ha presentado Paco Fierro, son defensores
de violadores de niñas de 12 años. Y aquí casi todos tenemos hijas de esa edad o de superior edad. Y comprendemos el dolor para esa persona que ha sido irremediablemente lesionada orgánica y, lo que es más grave, físicamente. Pero además revela otra cosa gravísima. Lo decían también los legisladores: la corrupción de la función judicial, que es tan grave que un magistrado que está en la Corte Nacional o desconoce lo que ya de por sí merecería su separación de la Corte de Justicia, estas disposiciones añejas en cuanto al derecho constitucional. Y la segunda también, que no tengo ninguna seguridad que el Consejo de la Judicatura y su presidente, sumiso, subordinado al Ejecutivo, proceda a esa destitución. Termino, señor presidente, antes que usted me quite el uso de la palabra. Y le digo por qué. Porque un caso que atiende a los derechos humanos ha sido impugnado por el señor Benjamín Ceballos, presidente del Consejo Nacional de la Legislatura. Y hago referencia a que en los primeros días de agosto el bloque parlamentario de Madera de Guerrero presentó un proyecto de despenalización de las leyes del desacato. Yo lo he escuchado también con acierto, señor presidente, a usted, a la doctora María Paula Romo, a Virgilio Hernández, decir que están de acuerdo con que se expulse del Código Penal esta normativa obsoleta. Pero vemos que el presidente del Consejo de la Judicatura envía una comunicación a la doctora María Paula Romo en que dice que en el evento de que se despenalicen las leyes del desacato se dejaría en indefensión al señor excelentísimo presidente de la República, Rafael Correa. Por lo tanto, me sumo al pedido que hace Jorge Escala para que esta Asamblea no solamente que rechace el pedido de levantamiento de inmunidad de este asambleísta, sino que resuelva exigir la destitución del juez, y en el evento de que el Consejo de la Judicatura no proceda, llamarlos a ellos a que rindan cuentas, encabezado por ese sumiso servidor del presidente de la República que se llama Benjamín Ceballos, presidente de ese Consejo. Gracias, señor presidente. Asambleísta Tito Nil.